Hola, yo les voy a hablar, bueno, en realidad resumir el libro de la ciudad antigua de Pastel de Coulanges. Este, este libro empieza primeramente por un estudio preliminar donde habla un poco sobre el autor y un poco igual sobre las ciudades de Roma y Grecia. Este libro se divide en 5 libros. Tenemos el primer libro, que son las creencias antiguas. Lo que pude rescatar de este libro es lo siguiente. Primeramente, consideraban la muerte como un cambio de vida, como una segunda vida. Creían que el alma pasaba a segunda existencia debajo de la tierra, cerca de los hombres. Se les rendía culto y en sus tumbas se les derramaba vino, alimentos, etc. Se creía que esto era un deber de los vivos, satisfacer sus necesidades de alimento y bebida, y era completamente obligatorio, ya que si no se hacía, se creía como si sus antepasados podían ser fantasmas y los podían como molestar si no se les rendía este culto. Los muertos pasaban por seres sagrados y las tumbas eran los templos de estas divinidades. Igual está el fuego como deidad, a este también se le rendía culto, en cada hogar estaba esta deidad. Cada familia solo podía rendir culto a los muertos que le pertenecían por la sangre, o sea, únicamente a sus familiares, y la ley prohibía que el extranjero se acercase a su tumba. La tumba estaba en la misma propiedad de la familia. En el siguiente libro, libro 2, es sobre la familia. Aquí lo que pude rescatar es lo siguiente. Lo que une a los miembros de la familia antigua es la religión del hogar y los antepasados, ya que pues aquí es más bien en realidad de donde se hacen las familias. La mujer no figuraba hasta que se haya casado, o sea, la mujer no tenía como un culto propio, o sea, primero era rendirle culto al de su padre y cuando llegaba su momento se casaba y le rendía culto al de su marido y ya no podía rendirle culto al de su padre, pues únicamente estaba permitido un culto. El hijo dejaba de figurar si había renunciado a este culto o si se ha emancipado. Aparece la adopción y la primera institución establecida por la religión doméstica, que fue el matrimonio, y no tanto por la relación con el amor, sino para que no se extinga su culto, para que haya mucha descendencia y con esto seguir prevaleciendo el culto. Si un joven le pide matrimonio a una joven, tiene que abandonar su culto para siempre, pues ahora pertenece al de su marido. La religión decía que la familia no se debía extinguir, pues su religión podía morir. Aquí es donde entra la esterilidad. Era un poco mal vista la esterilidad, ya que si había esterilidad no podía haber descendencia y por lo tanto no había culto. Entonces, si había esterilidad, si la mujer era estéril, el matrimonio podía disolverse. En cambio, si el hombre era el estéril, lo podía sustituir su hermano y el hijo nacido se consideraba del marido. Podían adoptar de igual manera para que no terminara su culto. El principal efecto de la emancipación era la renuncia al culto de la familia en que se había nacido. Hacer los sacrificios del hogar solo se transmitía de varón a varón. O sea que la hija solo estaba prácticamente destinada a casarse para tener un culto al cual rendir. El hijo mayor heredaba los bienes y era tanto un derecho como una obligación, pues no podía decir tampoco que no.
La hija no heredaba, el testamento no era conocido al principio, el padre era llamado pater, es el primero junto al hogar, él es el pontífice, la autoridad, el jefe supremo de la religión doméstica, y la gens en Roma y Grecia formaba un cuerpo aristocrático. Los dioses de la gens la protegían a ella y no admitían extranjeros. La gens los unía, pues eran las mismas celebraciones sagradas. Como siguiente está el libro 3, la ciudad. Este libro habla sobre que no había curia ni patria sin altar y sin Dios protector. Cada patria o curia tenía su jefe, cuya función principal era presidir los sacrificios. La fratria tenía sus asambleas, también empezaron a creer en dioses físicos de las cosas exteriores como el sol, la tierra, etc. No podían fundirse dos tribus en una, pero podían asociarse entre sí, respetando su culto. Así es como existe la ciudad. La ciudad era una confederación de varios grupos constituidos. Antes de ella, la urbe era el lugar en reunión, como su lugar sagrado, de santuario, de su culto común. El fundador era el hombre que realizaba el acto religioso. Sin él no podía existir la ciudad. Y la ciudad era la reunión de los que tenían los mismos dioses protectores y consumaban el acto religioso en el mismo altar. La ciudad no permitía a los extranjeros, solo a los ciudadanos. Cada ciudad tenía su cuerpo de sacerdotes. El hombre solo conocía a los dioses de su ciudad. Una ciudad era como una iglesia donde todos se juntaban ya que tenían su culto común, con sus dioses, dogmas y culto. Hacían comidas públicas para la ceremonia del culto doméstico y todo lo que era sagrado daba lugar a una fiesta. Había muchas fiestas por esto, o sea, la religión era muy poderosa. La pérdida de derecho de ciudad era el castigo del hombre que no se había inscrito. El sacerdote del hogar público ostentaba en el nombre de rey. El ciudadano era el que tenía parte en el culto de la ciudad. De esta participación emanaban sus derechos civiles y políticos, en el que renunciaba al culto, en el que si renunciaba al culto, pues renunciaba igual a sus derechos. El extranjero es el que no tiene acceso al culto, no lo protegen los dioses de la ciudad. Para que el extranjero significase algo en la ley, era necesario que fuese cliente de un ciudadano. La patria de cada hombre era la parte de su religión doméstica o nacional. Dos ciudades eran dos asociaciones religiosas que no tenían los mismos dioses. Varias ciudades se unieron en una especie de confederación, como ya lo mencionamos antes. Tenían sus héroes, divinidades y propias fiestas. Quienes fundan las ciudades son los que tienen autoridad en la religión, y que esto es muy importante. Se creía que si un extranjero rendía culto, traía consecuencias como sequías, etc. La religión regía la asamblea y el senado. El gobierno de la ciudad estaba por reyes, tanto de autoridad política como religiosa.
Los reyes llegan a perder la autoridad política, pero conservan la religiosa. El magistrado se elegía por la religión igualmente. La religión dictaba la ley. Separación, como ya lo hemos visto mucho, había separación de ciudadanos y extranjeros. Y se llegó a ser peor el destierro que la pena de muerte, dado que su patria era muy importante para ellos. Pues de este libro, sería todo. Seguimos con el libro cuarto sobre las revoluciones. Revoluciones sobre patricios, clientes, plebeyos. Pues los clientes aumentaron, empezaron a exigir derechos religiosos, pues se les prohibía tener alguna religión. Se despoja a los reyes de la autoridad política. También aquí describe la revolución en Esparta, Atenas, Roma. En Esparta fue muy violenta, en Atenas fue progresiva, de manera más natural en Roma. La aristocracia, quien gobernaba a los ciudadanos, quien tenía dinero, mandaba generalmente, eran los patricios. Desaparece el derecho de progenitura, la emancipación de la gens, transformación de la clientela, la religión ya no era tan cerrada y empezaron a compartir dioses. De ser la religión quien manda ahora es el dinero. Quien tenía dinero era quien podía ser influyente. Los plebeyos hicieron de mucho dinero y lo que les dio acceso al poder. La plebe logra ingresar a la ciudad. También hubo revoluciones bélicas. La plebe era mayor en número. Una vez que triunfa la plebe, no se le permite ingresar a la ciudad. Se separaron la plebe y los patricios. Se dan cuenta que uno no puede vivir sin el otro, así que vuelven a formarse como uno solo. Aparece el derecho privado, el código de las 12 tablas, aparece el de Solón, llega a quitarle autoridad a la religión el Estado, comienza a juzgar los crímenes, aunque algunos casos del pater sigue conservando la autoridad, el pater. Van cambiando de reyes a república y luego a imperio. Se busca el interés público, surge el sufragio, patricios y plebeyos son la nueva sociedad, lo que denomina aquí es la aristocracia y hay democracia, pues ya no existen los reyes. Hubo una lucha, pero al final se logra quitar a los reyes. Las revoluciones que se realizaron en Atenas, Esparta y Roma, todas fueron obra de la aristocracia. En todas tuvo por efecto suprimir la realeza política. La aristocracia estaba fundada en el nacimiento y en la religión. Tenía su principio en la constitución religiosa de las familias. Y por último, está el libro 5. Desaparece el régimen municipal. Pues de aquí lo más importante es la desaparición del régimen municipal. La religión pues se fue debilitando, ya no era tan poderosa como al principio. Se permitía la adopción. Se tenía contemplado ya, ahora sí, el testamento.
el Estado era el que juzgaba. Cabe recalcar que la filosofía cambió el pensamiento de los aristócratas. Fue una parte importante la filosofía. El cristianismo cambia las formas del gobierno. Se empieza a concebir la idea de un Dios universal, ya no varios dioses como los que mencionamos antes, los dioses físicos, los antepasados, el fuego. Este Dios universal está presente en todos los lugares. Termina de debilitar la religión antigua. Después está la conquista romana. Se narra cómo fue evolucionando Roma y cómo adquirió su imperio. Roma integraba a las ciudades que conquistaban a la sociedad y no las excluían por completo, les daba un sentido de pertenencia. Esto ayudó a Roma en convertirse en imperio. Las creencias fueron más abiertas en cuanto a religión y derechos. Y pues el cristianismo, ya no se tienen las mismas formas para elegir a los gobernantes, de que los dioses estaban en todo. Ya tenía como más poder el Estado. Y pues esto fue todo lo que pude rescatar sobre este libro. La verdad es que me pareció muy interesante, ya que habla de estas ciudades desde el principio hasta, pues en realidad todo su desarrollo. Me parece de verdad muy interesante cómo cambiaron de sus creencias por completo a un Dios universal, al cristianismo. Y esto fue todo.